Legislación. Fortalecimiento del CONA-IPD como ente rector. El 22 de junio de 2010 se publica en el Diario Oficial número 116 y tomo 387 el decreto número 80 de creación del CONA-IPD como una respuesta al fortalecimiento al ente rector en discapacidad, a fin de asegurar la formulación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas que impactan en la vida de las personas con discapacidad sobre la base de un enfoque de derechos. A través de este decreto se brinda al CONA-IPD una nueva estructura en la que se ratifica el compromiso de las instituciones de gobierno a través de la representación de los ministros y viceministros de instituciones como Secretaría de Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Gobernación. Al mismo tiempo, se fortalece con la participación de la sociedad civil a través de la representación de 7 titulares y sus respectivos suplentes, provenientes de sectores de discapacidad física, visual, auditiva, mental, intelectual, familias de personas con discapacidad y fundaciones vinculadas con el sector. Todas estas entidades forman parte del Pleno y del Comité Técnico del CONA-IPD y buscan trabajar de manera coordinada y conjunta para lograr avances en la inclusión de las personas con discapacidad en El Salvador. Creación de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. El documento de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad es el resultado de la Consulta Nacional sobre Estrategias de Atención a las Personas con Discapacidad que desarrolló el CONA-IPD con sectores de personas con discapacidad física, visual, auditiva, mental, intelectual y sus familias, con entidades de gobierno y organismos internacionales. A través de las consultas se buscó identificar desde las propias personas con discapacidad los mayores obstáculos que enfrentan en la vida diaria con respecto a su condición de discapacidad, el conocimiento y cumplimiento de sus derechos, propuestas de medidas y acciones a tomar por el Estado para alcanzar el cumplimiento del marco legal vigente. Estos temas se abordaron desde mesas de trabajo, donde los asistentes realizaron un análisis exhaustivo de la situación de las personas con discapacidad en dichas áreas y proponiendo a la vez una serie de acciones que permitan la eliminación de barreras que dificultan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, mismas que han sido plasmadas en un documento de política que permitirá desarrollar un trabajo coordinado entre instancias de gobierno y sociedad civil para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las consultas que se llevaron a cabo durante julio y agosto del 2013 tuvieron la participación de más de 700 personas representantes de las zonas occidental, central, paracentral, oriental y metropolitana del país, además de instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Fruto de la participación ciudadana, el señor presidente de la República, Mauricio Funes, aprobó la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad mediante acuerdo número 138, publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2014 en el tomo 403, número 85. Urbanismo y arquitectura accesible. Como una respuesta a los sectores vinculados y con base en la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, se crea en el año 2003 la Normativa Técnica de Accesibilidad Urbanística, Arquitectónica, Transporte y Comunicaciones. La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el avance tecnológico que se ha tenido en los últimos años ha creado la necesidad de actualizar dicha normativa, a fin de garantizar la accesibilidad en espacios públicos, en el transporte, en la información, las comunicaciones, programas y servicios, entre otros. Por esa razón, el CONA-IPD, en coordinación con el Organismo Salvadoreño de Normalización, OSN,
inició en el año 2012 el proceso de actualización de dicho documento. La primera fase de actualización se enfoca en las áreas de urbanismo y arquitectura, por lo que se crea un comité técnico de normalización integrado por representantes de instituciones públicas, privadas, sector consumidor, académico y asociaciones de y para personas con discapacidad que están vinculados con la temática. Luego de actualizados dichos apartados, fueron sometidos a una consulta pública, por lo que actualmente se está trabajando en la revisión y análisis final de las observaciones realizadas, así como en el diseño de la parte gráfica. Simultáneamente, en el mes de mayo de 2014, se inicia la etapa de coordinación para la actualización del apartado de comunicaciones y posteriormente se desarrollará el área de transporte. Propuesta de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. El CONAIPD inicia en el año 2009 un proceso de revisión y propuesta de actualización de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, por lo que crea una comisión especial con jurídicos representantes de las distintas instituciones públicas del país y de personas con discapacidad de diversos sectores. De esa iniciativa se crea un documento que constituyó una base importante acorde a los derechos plasmados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por su parte, las organizaciones de personas con discapacidad retomaron el documento y bajo la conducción de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, PDDH, a través de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, crearon un nuevo documento de cara a la creación de una nueva ley. Simultáneamente, el CONAIPD, con el apoyo de la Unidad Técnica del Sector Justicia UTE, contrató una consultoría que permitiera trabajar en la reforma a la ley para fortalecer el proceso. Con los avances realizados en el tema desde todos los sectores, el CONAIPD tiene el reto de realizar un análisis para la unificación y puesta en común de un anteproyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad, mismo que se emprenderá en el segundo semestre de 2014 con todos los actores involucrados, para lo cual se cuenta con dos documentos base, el generado por la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH y el trabajado desde el CONAIPD.